recuerdo, por ejemplo, diapositivas en donde se ponía a la amígdala en el centro de una serie de conectividad del cerebro y como que todas las vías llevaban a la amígdala. Lo mismo podríamos hacer con muchas otras partes del cerebro y si es nuestro centro de atención. Lo que solemos hacer los neurocientíficos, pues eso, es decir, esta es una parte del cerebro que a mí me interesa y entonces creo que todo tiene que ver con esta parte del cerebro. Eh, el mismo Joseph Ledoux y gente que ha estado, muchos otros laboratorios que han estado involucrados en dirigir la atención tanto a la amígdala, en realidad saben han mostrado evidencia de la importancia de la amígdala tanto como de otras partes del cerebro en esta regulación de las respuestas de miedo, como puede ser el hipocampo, la parte ventral del hipocampo en particular, la corteza prefrontal, y cada vez vienen surgiendo cada vez más partes del cerebro. Hay que acordarse también que originalmente se decía que la amígdala era responsable de las respuestas de miedo. Era casi como, tú tienes miedo, es tu amígdala. Cuando en realidad ahora sabemos que no, afortunadamente la ciencia es eso, es autocorregirse e ir cambiando, nada está en una piedra escrito. Te damos la bienvenida a Despiertamente, salud mental en 3 pilares: ciencia, tecnología y psicoterapia. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar nuevamente en este espacio. Hoy tenemos nuevamente un invitado donde esperamos compartir y alimentarnos de su conocimiento, de su experiencia profesional y personal. Entonces es para nosotros un placer hoy tener al doctor Francisco Sotres. Él es biólogo graduado de la Universidad Autónoma de México y completó su doctorado en neurociencias en la Universidad de Nueva York. Tuvo la oportunidad de trabajar, de hecho, con el científico Joseph Ledoux, que ha hecho una de las grandes contribuciones al estudio de las emociones y el cerebro. Y también después de eso realizó su postdoctorado en la Universidad de Puerto Rico, también bajo la supervisión de otro gran científico que es Gregory Quirk, muy relacionado con esta forma en que el cerebro procesa emociones. Y actualmente él es el investigador principal de su propio laboratorio en la Universidad Autónoma de México, donde ha buscado investigar la neurobiología de las respuestas de miedo y aquello que lleva a que los organismos eviten el dolor y se aproximen a los refuerzos. Hoy tendremos la oportunidad de hablar con él. Entonces, doctor Francisco, muy bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación y siempre un placer poder platicar contigo. Bueno, Francisco, realmente nos gustaría comenzar por lo siguiente. En este campo tan amplio que es la neurociencia, ¿por qué te interesó específicamente estudiar las respuestas de miedo? ¿Por qué esa reacción en particular? ¿Por qué el miedo? Mira, hay una historia larga y una corta, así que voy a optar por la intermedia. Ujú. Eh, Mira, en realidad yo creo que como a todos nos pasa en la adolescencia, inclusive en la infancia tardía, pues empezamos a tener mucha curiosidad de cómo funcionan las cosas. Y me acuerdo de lo que más me interesaba era conocer los mecanismos de las cosas que estaban a mi alrededor, incluidos los seres vivos. Entonces, en ocasiones, pues era a través de abrir los teléfonos de esa época para ver cómo funcionaban, o algún televisor de esos gigantescos que tenían cinescopio. Probablemente la gente que nos esté viendo ya no sepa ni de qué esté hablando, pero sería como, ahora sería más difícil abrir un teléfono inteligente y tratar de identificar cómo funcionan. Pero la cuestión era ver no solo a partir de lo que se observa superficialmente, sino tratar de identificar cuáles son los mecanismos que hacen posible que un individuo, sea un ser humano o un animal no humano, hagan las cosas que hagan y puedan vivir en la naturaleza. Entonces, empecé estudiando biología al darme cuenta que para poder entender la conducta había que estudiar el cerebro. Y que todo radicaba en la actividad del cerebro. A partir de eso, entonces, estudió biología, me encontré con muchas clases que a lo mejor no tenían que ver mucho
con animales como botánicas y demás, pero eso me fue llevando a adentrarme al mundo de la etología, del comportamiento de los animales y tratar de entender si podíamos ver qué es lo que estaba pasando dentro de su cerebro. Si nosotros decíamos que tenemos una mente y que a partir de nuestra mente nos podemos comunicar y tenemos una vida interna, ¿cómo es la vida interna y cómo es la mente y las respuestas que tienen los animales? Al ver que no podía identificar eso solo a partir de estudiar la etología, o la respuesta conductual, me fui a hacer un tiempo a estudiar filosofía de la mente y otras cosas, y psicofisiología, psicobiología, como se le llamaba antes en las neurociencias, en Estados Unidos por un tiempo para ver si por ahí podía entender el funcionamiento del cerebro que guía las conductas. De ahí me regresé a México a estudiar en un laboratorio en donde trataban de identificar cuáles son como el procesamiento del dolor. Entonces me parecía que una de las maneras más directas y fáciles de poder entender cómo responde el cerebro y esto da lugar a conductas de supervivencia, como pues es a partir de cosas que son muy importantes como el dolor. Estudiando la electrofisiología del dolor, rápidamente me di cuenta que había un componente afectivo muy importante. Diferentes culturas tratan el dolor de diferentes maneras, y eso parecía reflejar que no era simplemente una respuesta, como decía Descartes en algún momento, en donde solo había una cadena de información que llevaba a un reflejo. Aunque inicialmente, obviamente, el arco reflejo a un estímulo nociceptivo o doloroso podía llevar a eso. Pero había un componente que requería de la interpretación de los estímulos externos. Y eso me llevó directamente en ese momento, probablemente uno de los científicos más reconocidos, y que sigue siendo el doctor Joseph Ledoux, a leer sus libros, el del cerebro emocional, Synaptic Self, y eso me hizo entender que había toda una esfera de conocimiento al que podía tener acceso, que parecía inicialmente como un campo de la psicología y de la introspección, pero que en realidad sí podemos estudiar, como originalmente lo propuso también Charles Darwin en 1872. Las emociones son un campo de estudio real, no es algo que no podamos estudiar, solo hay que ver cómo se puede uno acercar a eso. Después de eso, entonces, tuve la oportunidad de poder hacer el doctorado en el laboratorio del doctor Joseph Ledoux, y ahí entender pues, que el cerebro emocional en realidad no es algo que podamos entender, sino lo dividimos primero en diferentes emociones, y una de las que es más importante para la supervivencia es esta respuesta de defensa ante una amenaza cuando cuando se está comprometido el individuo. Y esto da lugar a entender no solo estas respuestas sensoriales, sino también cuáles son las cosas que se asocian en el medio ambiente para poder predecir cuáles son las cosas que son amenazantes o donde hay peligro o no lo hay. Y básicamente esto es lo que se platica en ocasiones como respuestas de miedo. Entonces, de alguna manera de forma indirecta, estábamos estudiando emociones, y así fue como llegué a ese campo de estudio, y seguimos trabajando en eso en el laboratorio, ahora combinándolo un poco no solo con memorias emocionales positivas o negativas, sino también con un aspecto que nos parece muy importante, que es en un ambiente más natural o seminaturalístico, tratando de identificar a partir de la teoría del forrajeo, ver cuáles son las cosas que le importan a los seres vivos cuando hay algo bueno o algo malo, y cómo toman decisiones gracias a la flexibilidad que nos permite la actividad cerebral para sobrevivir. Entonces, básicamente ese ha sido el camino académico que me ha llevado a este campo de estudio. Bueno, Francisco, pues
yo me imagino, y lo tocabas en este momento, que eso ha conducido a unas líneas de investigación específicas dentro de tu laboratorio. Me gustaría que de pronto nos dieras un resumen de cuáles son esos experimentos que se realizan en este momento en tu laboratorio sobre el procesamiento emocional. Y me llama bastante la atención que mencionas de hacerlo en un ambiente seminatural. Muchas veces nosotros asociamos la ciencia con variables bastante controladas que de hecho a veces nos alejan de las condiciones reales. Entonces, me gustaría si pudieras hablarnos un poco más sobre esas líneas de investigación y sobre esa aproximación que haces. Claro, yo creo que habría que empezar por lo que en el momento en el que empecé en este campo, lo que se conocía. Y lo que se conocía era, y habría que, era necesario primero tener esas bases, las bases de entender cómo el cerebro era capaz de detectar una amenaza o una recompensa y cómo responde ante esas, pero de manera aislada. Entonces, generalmente, tradicionalmente es la manera en la que se habían hecho los experimentos en donde un animal es puesto en una caja, escucha un tono y después recibe una leve carga eléctrica en las patas, y eso hace que pueda predecir que la próxima vez que escucha un tono, la probabilidad de que venga una descarga eléctrica es muy alta. Por otro lado, existía toda una, toda una serie de líneas de investigación en el mundo en donde para poder tratar de entender cómo los animales se acercan a la recompensa, una de las técnicas que se utilizaba es presionar, el animal aprende a presionar una palanca cuando hay una luz que le indica que ahí hay comida, y entonces así podemos entender cuáles son estas memorias de las cosas que son positivas y las que son negativas, las recompensas o las amenazas. Y desde que empecé a estudiar esto, particularmente en el laboratorio del doctor Gregory Quirk en Puerto Rico, empezamos a notar que si los animales habían estado entrenados a presionar una palanca para ir por comida y al mismo tiempo les presentábamos un tono, los animales tenían como una batalla interna de indecisión en donde parecían estar jalando hacia diferentes lugares compitiendo estos dos sistemas de recompensa y de amenaza. Entonces, en mi laboratorio lo que hacemos es, desde toma de decisiones muy sencillas para el animal, que puede ser aprender si un tono predice un shock o deja de predecirlo a lo largo para extinguir ese miedo, esos dos tipos de aprendizajes, y después se le presenta el tono para que decida cuál de las dos, o el cerebro le diga cuáles de las dos tiene mayor preponderancia y debe de guiar en la conducta. De esa manera entonces estudiamos las respuestas de defensa o el miedo pasivo. Una respuesta en donde el animal en realidad no tiene que contribuir ni hacer mucho para contrarrestar ni para influir sobre cómo se percibe o las cosas que tiene que hacer en el medio ambiente eh, eh, en estas respuestas de defensa. Las cosas un poco más complicadas que hemos tratado de hacer en el laboratorio es ya con esa base teórica y práctica y de muchas décadas de investigación que se han realizado en otros laboratorios, es tratar de entender cómo cuando están en conflicto estas dos señales de memorias emocionales que tienen valencia opuesta, una positiva, otra negativa, una recompensante, otra amenazante, cómo el cerebro ayuda a decidir y en qué contextos y en qué situaciones y con qué flexibilidad es capaz de decidir entre una opción y otra. La manera en la que hacemos esto es, partimos de, de que aprendan diferentes cosas, casi como implantarles memorias que sabemos en dónde residen, en qué circuitos cerebrales residen, y después ponerlas en competencia. Y para no irnos demasiado en el lado únicamente de la competencia, lo que hemos visto también es que paradójicamente el cerebro lo que hace es que contribuye. O sea, no es ante un reto
de competencia, en realidad lo que hace el cerebro responde con cooperación. Entonces muchas partes del cerebro cooperan para poder resolver este conflicto. Uno de los métodos conductuales de los que estamos más orgullosos, que más nos emocionan en este momento, son dos paradigmas conductuales en donde justamente ponemos en reto a una rata a decidir momento a momento, dependiendo de diferentes circunstancias que le presentamos al individuo, si debe de ir por una recompensa cuando no hay ningún peligro o ir por la recompensa a pesar de que sabe que hay un peligro. Entonces aquí se sobrepone también digamos, la otra línea de investigación, que es la generación del miedo o la supresión del miedo. Aquí lo que estamos tratando de ver es si una recompensa puede incentivar a que se suprima el miedo. Y de esta manera también poder entender entonces cómo compiten estos dos sistemas que están en oposición, y todo esto tratando de hacerlo en una situación, en una tarea en donde pues se acerque un poco más a lo que creemos que ocurre en la naturaleza, en donde momento a momento se van cambiando las circunstancias y el animal tiene que ser flexible y tener abiertas las posibilidades a tomar diferentes decisiones de acuerdo a al estado interno, por ejemplo, el nivel de hambre que tenga el individuo, o a los elementos externos que le indiquen, de acuerdo a cómo evoca una memoria de esas diferentes motivaciones, qué es lo que debería de hacer. Y el segundo paradigma conductual que utilizamos en el laboratorio es uno que es intermedio entre de los cruces y el tradicional de presentar pasivamente el tono a los individuos cuando se condicionan o extinguen a un tono, que es presentarles una escapatoria, es presentarles nada más una plataforma donde puedan ir cuando está el tono, y entonces de manera activa, en vez de solo pasiva, poder escapar del tono o evitar el shock eléctrico cuando está presente el tono, y entonces de esa manera podemos tratar de entender algunos de los circuitos cerebrales que están involucrados en esta evitación activa, en cómo se compromete el cerebro a partir de circuitos cerebrales que están implicados en el movimiento y la recompensa para no tener en ese momento respuestas de defensa que impidan que pueda ir por la recompensa. Todo esto tiene que ver y regresando un poco a la teoría del forrajeo, en donde hay decisiones óptimas, pues todo tiene que ver con qué tanto peso tiene una u otra motivación, y pues este es el juego en el que no solo los animales, cuando están forrajeando por comida o por una pareja sexual, están continuamente teniendo que tomar una decisión, sino inclusive nosotros tenemos que estar tomando todas estas decisiones continuamente. Me invitas tú a una entrevista, mi primera reacción a lo mejor es de miedo a presentar estas ideas. La recompensa es mayor porque sé que voy a poder platicar contigo, comunicar algo de las cosas que me interesan, y entonces en esa competencia, siempre y cuando se sopese de alguna manera en el cerebro cuáles son los beneficios y las cosas que no nos gustan, pues esas son las cosas que tratamos de entender. Al final, obviamente, esto esperamos que también tuviera algunas implicaciones para las pues, afecciones o trastornos en donde las cosas no funcionan, el cerebro no funciona de manera óptima o como se requeriría para respuestas de supervivencia y tener una buena salud mental, como en adicciones, en donde el peso es mayor por la recompensa, o evitación excesiva, como lo es en el estrés postraumático, o el aniquilamiento de la motivación, ya sea positiva o negativa, como en la depresión. Entonces, todas estas cosas creemos que con estas herramientas
conductuales podemos atacar muchas de estas cosas que me han provocado a mí curiosidad desde siempre, y creo que son de relevancia también para entender aspectos fundamentales del funcionamiento del cerebro en animales en forrajeo y también pues en humanos y en enfermedad y en salud. Francisco, mencionabas una cosa muy, muy bonita de esas líneas que tienes y es precisamente el conflicto. Yo considero que una de las formas a veces que podemos, digamos, definir al ser humano y la mayoría de los animales es precisamente el constante conflicto que tenemos con nuestras motivaciones. Una vez tenía la oportunidad de conocer una noticia, específicamente era una madre que tenía miedo de entrar al agua, simplemente no había aprendido a nadar, pero tenía un hijo y ese hijo entra al agua, parece que tampoco sabía nadar y se está ahogando. Lo que hace esta madre es que a pesar de que ella no sabe nadar y le tiene miedo a entrar al agua precisamente por ese desconocimiento, decide entrar en el momento que ve que su hijo está en peligro. Entonces vemos un poco estas dos motivaciones de tengo miedo, pero al mismo tiempo mi hijo está dentro. Entonces hay un tipo de conflicto. Si nosotros, digamos, podemos en algún momento poner delante otro tipo de comportamientos, a pesar de que sentimos miedo, ¿qué pasa con el miedo? Cuando decimos, ok, esto es mucho más importante, me olvido de que tengo miedo, el cerebro se olvida de que tiene miedo o el miedo y la motivación, por ejemplo, de entrar al agua, coexisten o existe algún tipo de supresión activa entre estos circuitos. Es excelente pregunta. Eso es justamente lo que estamos tratando de investigar en este momento y que curiosamente eh, hay poca evidencia previa que nos ayude a contestarlo de una manera clara, conclusiva y definitiva en este momento, y por eso creo que son muy valiosos estos modelos animales en donde estamos tratando de probar justamente este tipo de cosas. Ahora, antes de ir directamente a esa última pregunta, creo que es importante hacer ver que las motivaciones pueden ser tanto motivaciones aprendidas, es decir, que sean a partir de experiencias previas, y pueden ser también motivaciones innatas. Entonces, por ejemplo, una de las que estás haciendo referencia tú aquí es, parece una motivación innata, ¿no? Poder eh, eh, rescatar a un ser querido. Eh, y eso vemos muchos de estos tipos de actos de valentía, que se podría decir de alguna forma, eh, que, que tratamos de identificar justamente también con otros modelos animales en donde ponemos no solo motivaciones aprendidas que les tenemos que entrenar a hacer, sino que les podemos presentar una motivación innata que está peleando contra una motivación aprendida. Entonces, la pregunta sigue abierta a si realmente importa qué tipo de motivaciones sean, si son aprendidas o innatas, para tener diferentes mecanismos cerebrales. Lo que yo me imaginaría es que sí, que las innatas deberían de quizá estar más basadas en procesamiento subcortical, pero no necesariamente, o que dependerían menos de la corteza, y las aprendidas requerirían un poco más de la interpretación que provee la corteza al ser una integradora de información tan potente, y después dirigir la información hacia diferentes rutas cerebrales que permitan al animal acercarse o alejarse. Ahora, este tipo de actos de valentía, que se podrían llamar así, en realidad son puntos extremos de un mecanismo que utilizamos todos todo el tiempo.
en situaciones extremas como esta que refieres de rescatar a un ser querido, en donde se sobrepone el beneficio de rescatar antes que el miedo, y en las dos circunstancias, en esa circunstancia, la decisión, pues hay decisiones que pueden ser con diferencias individuales. Puede haber individuos que hagan esas conductas o no las hagan. Lo que tratamos de identificar en el laboratorio es, haciendo un análisis más sistemático y controlado, es ver si nosotros, no lo que la naturaleza ha dado, sino nosotros dándole más peso o menos peso a las diferentes memorias emocionales, positivas o negativas, podemos jugar con ese balance de estas dos fuerzas opuestas que están ayudando al individuo a ir por las cosas o no, ante diferentes metas, y ver justamente si los mecanismos tienen que ver con supresión del miedo o, o que, a pesar de que existe el miedo, se pueden dar estas respuestas. De hecho, se dice que, por ejemplo, un acto de valentía en realidad no es que se suprima el miedo, no es que desaparezca el miedo, y eventualmente lo que querríamos nosotros es identificar cómo, a pesar de tener miedo, no se trata de desaparecer una memoria de miedo o quitarla por completo, sino utilizar cómo el cerebro utiliza mecanismos de recompensa para poder incentivar al animal a que en algunos momentos se dé prioridad a los recursos de la información de la recompensa, sin que desaparezca el miedo. Y entonces, de esa manera, poder identificar si son cosas diferentes, estas de suprimir activamente el miedo, que desaparezca el miedo, o que deje de existir ese miedo, a diferencia de lo que hacemos todos los días, que es salir a la calle y rifarnos la vida, aún sabiendo todos los peligros que ocurren. No necesitamos tomarnos una píldora o que nos metan un electrodo y nos acaben con el circuito del miedo, porque ese circuito esa habilidad de los seres vivos para poder responder ante amenazas es fundamental para nuestra supervivencia. Entonces, yo creo que el cerebro, lo que creo que podríamos encontrar, es que cómo hay una dinámica momento a momento que es capaz en el cerebro de los mamíferos, utilizar diferentes pistas contextuales o diferentes elementos, inclusive de motivación interna o del estado interno del animal, que le permita tomar esas decisiones segundo a segundo, que no implican necesariamente solo suprimir el miedo, sino ponerlo quizá en pausa, o quizá darle un diferente peso. En realidad la pregunta sigue abierta, y eso es como la gasolina que motiva más al laboratorio, el tratar de entender justamente ese fenómeno que nos estás platicando. Bueno, te entiendo, Francisco, y mira que hasta ahorita en esta parte que llevamos de esta entrevista hemos hablado muchísimo del miedo y hemos hablado de emociones. Resulta que a veces parece una pregunta muy obvia, pero diría lo siguiente, y es, cuando decimos miedo, ¿a qué nos referimos? Y lo hago específicamente porque en el año 2019 me acuerdo que hubo una discusión bastante, digámoslo que en términos científicos, acalorada sobre realmente qué era el miedo. Y de hecho, precisamente el profesor Joseph Ledoux argumentaba que el miedo tiene un componente subjetivo, cognitivo bastante fuerte, y que cuando nosotros nos aproximamos a estudiar la respuesta de miedo, por ejemplo en estos modelos con animales, lo que podemos evaluar es principalmente actos o comportamientos reflejos. Pero dado que el miedo tiene una característica cognitiva, parece que el concepto de miedo es algo netamente humano, pero hay otras partes que dicen, no, el miedo realmente no es solamente eso que creemos que es la experiencia humana.
el miedo digamos, lo que es una emoción universal y está bien dicho que digamos que los otros animales también tienen miedo, no es solamente algo que sea una, digámoslo, una función elevada de la cognición. Mi pregunta es, ¿tú qué opinas en este debate? Cuál es tu posición sobre qué es el miedo? Y bueno, estas dos opiniones, ¿qué opinas al respecto? Mira, siempre, no sé, mi posición siempre ante estas posiciones antagónicas eh, es irme a la mitad. No adoptar una ni la otra, sino lo que me parece más interesante es cómo esto revivió la discusión en vez de asumir que estábamos hablando de algo que todos entendíamos. Una de las cosas que me acuerdo que desde que desde el principio que conocí a Joe, al doctor Joseph Ledoux, fue el que decía, bueno, vamos a empezar por las emociones. Las emociones son algo que todo mundo sabe que son, ¿no? Hasta que alguien les pide que la definan. Y entonces nadie se pone de acuerdo. Nadie sabe qué es una emoción, porque es una etiqueta que le estamos poniendo como seres humanos a un conjunto de cosas. Entonces, no quiero decir ni que esto que sea irrelevante, al contrario, la relevancia viene a partir de no asumir, dudar, cuestionar cuáles son los elementos que estamos usando, si las palabras que usamos como seres humanos reflejan lo que ocurre en el sistema biológico o no, y también me parece que de lo que ha platicado Joe es que surge también esto de la confusión que ha provocado al hablar del miedo en términos coloquiales con la gente que no está en el campo. Sino cuando nosotros, los que trabajamos con modelos animales, hablamos de miedo, sabemos que no estamos hablando de este miedo consciente, por ejemplo, el miedo a la muerte. Sabemos que no, esa interpretación cognitiva eh, no la vamos a poder evaluar ni estudiar, pero sí podemos estudiar estas respuestas de defensa ante una amenaza, las conductas. Entonces, esto me lleva otra vez a, a que es importante saber cuáles son las palabras que utilizamos, por qué las utilizamos y ser conscientes de que en los diferentes, como diría el hipocampo, en diferentes contextos hay que saber cuáles son las diferentes cosas que hay que saber utilizar y de acuerdo al contexto, entonces poderle darle relevancia. Porque si en algún momento también dejamos de lo que a lo largo, de hecho, hizo crecer mucho de la carrera de Joseph Ledoux, que fue el decir, estoy estudiando el miedo, si hacemos que de ahora desaparezca la palabra miedo de todo lo que se ha estudiado, entonces la relevancia empieza en la cotidianidad de la gente, empieza a perder todo ese proyecto de neurociencias, empieza a perder relevancia porque ya no estamos hablando del miedo que nos interesa a los humanos. Me parece que hay que saber distinguir cuál es el miedo del que estamos hablando y ser siempre muy claros y de frente hablarlo con la gente a la que estamos tratando de comunicar nuestra ciencia. Entonces, una de las cosas que yo suelo hacer es, primero, cuando digo que en mi laboratorio estudiamos las emociones, en realidad no estudiamos las emociones, aunque nos gustaría estudiar las emociones, en nuestro laboratorio lo que estudiamos son la, la respuesta objetiva que podemos medir en el individuo, que es en una rata, que es una respuesta motivada de acercarse o alejarse de un estímulo. Y estas son las cosas que nosotros podemos evaluar sistemáticamente en ciencia, en modelos animales. Para estudiar las emociones, que es un campo mucho más grande, hay que siempre tomarlo en cuenta con respecto a lo que piensa la gente que son las emociones, que implican subjetividad, interpretación inclusive la gran palabra que es la palabra C, la conciencia, en donde
la conciencia parece ser un elemento fundamental para poder entender las emociones, pero no entendemos nada de lo que es la conciencia. Entonces, es como, a veces es como meter un mito enfrente de otro mito. En conclusión, Rodrigo, yo lo que creo es que es una discusión que volvió a disparar Joe, que me parece que es fundamental que se sigan teniendo este tipo de discusiones. No creo, desde mi punto de vista, no creo necesario tomar una postura casi ideológica o de apoyo a una o a la otra, sino que hay que ver en qué contextos y en qué circunstancias es oportuno hablar de miedo y en qué circunstancias definirlo claramente como que son respuestas de defensa ante una amenaza. Una vez aclarado eso, entonces es más fácil dejar claro de lo que hablamos. De hecho, tocabas un tema que es bastante particular y es las etiquetas que nosotros colocamos a las emociones. Yo siempre he creído, y eso viene como desde la formación de psicólogo, que nosotros tenemos una introspección muy pobre, digámoslo así. Muchas veces nos es difícil poder identificar muy bien las emociones que experimentamos. Y de hecho, cuando usamos el lenguaje, utilizamos cosas para referirnos a estados emocionales que yo no sé si realmente son los correctos. Por ejemplo, nosotros utilizamos términos como estoy estresado o tengo ansiedad o me siento depresivo o este tipo de cosas. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente, Francisco. Desde un punto de vista de la neurociencia, ¿existe realmente diferencias o similitudes en tres conceptos que tengo bastante interés? Es miedo, estrés y ansiedad. ¿Existe hoy en día la posibilidad de decir desde el punto de vista científico, hablamos de tres respuestas diferentes o realmente tampoco lo sabemos? Excelente pregunta. Y regresando a esto, que yo creo que deberían de ser las cosas que más se discutieran, sobre todo en el entorno de laboratorios y también a la hora de comunicarlo, de comunicar la ciencia que hacemos en este campo. Y es las etiquetas. Igual que la etiqueta que estábamos hablando de miedo o las etiquetas de emociones, pues hay toda una tradición en la psicología con Paul Ekman y otros este, eh, que han tratado de separar con etiquetas, inclusive las emociones, ¿no? Entonces, que si son 5, que si son 10, 15, 20, ¿cuáles son las emociones básicas? Ahí yo creo que el problema, y justo como lo estás planteando, y con lo que ahorita discutimos de la diferencia entre estrés, ansiedad y miedo, y si son lo mismo o son otras cosas, es que a lo mejor deberíamos de dejar estas etiquetas y referirlas un poco más a que el cerebro mismo nos diga cómo representa estas diferentes, estas entidades o estados del individuo. Cómo los representa el cerebro, y a lo mejor eso nos podría dar una mejor idea, en vez de etiquetarlas con esas palabras, ver cuáles son la manera en la que las procesa el cerebro. Entonces, habiendo dicho eso, y en cierta forma esta es otra de las posiciones filosóficas que ha tomado, por ejemplo, Patricia Churchland, que hagamos de la forma en la que hablamos en ciencia y en la vida cotidiana, utilizando las palabras que son necesarias, no con etiquetas generalizadoras, pero me parece que ahí también se puede caer en alejarnos de la cotidianidad, del habla de la mayoría de la gente, y entonces pues eso, en vez de decir miedo, si nos la pasamos diciendo son respuestas de defensa ante una amenaza, pues se alejan un poco de la idea y de la interpretación que inevitablemente le vamos a seguir dando y la carga emocional que va a tener cada una de esas palabras. Como extensión de esta palabra miedo, pues están ansiedad y estrés. Entonces, mucha gente
al referirnos a estas palabras puede creer que todas son pues estados negativos, ¿no? Todos son, los podrías amalgamar como un estado negativo y hablar indistintamente de miedo, ansiedad y estrés como la misma cosa. Es decir, me siento ansioso o tengo miedo y estoy estresado. En realidad, inclusive así nada más de primera persona a manera de ejercicio de introspección, pues en realidad se sienten como diferentes cosas, pero también sabemos que son parte de lo mismo. Entonces, es como los diagramas de Venn. Si pones estas tres palabras como diagramas de Venn, pues en realidad tienen mucho que ver los tres. Lo que tratamos de identificar, justamente yéndonos a la material biológico, que es el cerebro, que se encarga de producir y gestionar y regular estos estados, es ver si podemos disociarlos. Y resulta que sí hay circuitos cerebrales disociables en términos sobre todo de ansiedad y miedo. Y ahorita vamos a la parte de estrés. Pero ansiedad y miedo, el miedo lo podríamos definir, y eso es algo que uno opta por definir, pero en general esta es la definición que se ha tomado. El miedo es una respuesta de defensa ante un estímulo que es claro, evidente e inminente que puede dar una respuesta de algo que sabemos que ocurre en ese momento. Mientras que la ansiedad es algo un poco más difuso, donde hay incertidumbre. De hecho, ahora recordando un poco cómo ha evolucionado en términos de los libros de Ledoux, hablando mucho de miedo y al final uno de los libros es la ansiedad y siempre se refiere uno como la era de la ansiedad. En el ser humano la ansiedad es un elemento mucho más preponderante porque tenemos la capacidad de siempre estar pensando en el futuro y cómo el futuro y todas las cosas malas que pueden pasar en el futuro son lo que más nos aqueja, aunque ni siquiera ha ocurrido en sí. El miedo tiene que ver más con algo que sí ocurre, como eh, un accidente eh, puede referir o un asalto. Ahora, donde confluyen estas dos, ansiedad y miedo, es que disparan una respuesta de estrés. Pero el estrés en sí mismo, en términos biológicos, tiene que ver simplemente con salir de un estado de homeostasis. Por ejemplo, se puede tener un estrés hídrico, o se puede, por falta de agua, o se puede estar en un estrés de térmico. O sea, el estrés es una palabra que incluye muchísimas más cosas que estados mentales, y sobre todo cuando lo hablamos en términos de otros campos. Entonces, pues sí hay que tener cuidado y saber que estas cosas son etiquetas y a la hora de poder hablar de cada una de ellas, ser claros en de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una respuesta de estrés que es mediada por un circuito de miedo, o si tiene que ver más con la incertidumbre que provoca un estrés imaginado al futuro, o si tiene que ver más con experiencias previas y cómo se asocian esas experiencias previas con las respuestas conductuales. Entonces, es importante siempre tener en cuenta estas distinciones sin dejar de mencionar las similitudes que tienen. Bueno, y Francisco, te va a poner un poco en aprietos. Resulta que a veces hay cosas que en ciencia no nos gusta hablar mucho porque en sí misma no sabemos cómo funciona y eso a veces nos vuelve inseguros precisamente porque hacemos ciencia. Y es, por ejemplo, la conciencia. Em, He tenido la oportunidad de ver algunos artículos que indican que nosotros podemos procesar información de forma subconsciente o inconsciente. Yo te quería preguntar a ti un poco sobre realmente esto es posible que nosotros procesemos información de la cual no somos conscientes, que podamos tener ciertas emociones que nosotros
cognitivamente, corticalmente, no detectemos, ¿es posible algo así como un procesamiento subconsciente de las emociones? No, no solo es posible, sino creo que la vida mental de todos los seres humanos en un 90%, si no es que más, es a partir de este procesamiento no cognitivo de interpretación y consciente, sino a partir de cosas que no sabemos cómo se procesan. Y vámonos a un ejemplo todavía más evidente antes de llegar por ejemplo, a una respuesta de miedo inconsciente. No somos conscientes de la cantidad de mecanismos que están activos día a día desde que nos levantamos o no, estamos dormidos. O sea, nuestra vida inconsciente es prácticamente casi todo el tiempo. Tenemos unos pequeños destellos, algunos tenemos más, otros menos, destellos de conciencia al enfocarnos y al atender sobre aspectos particulares, inclusive conciencia de uno mismo y diferentes esta misma etiqueta de conciencia involucra todavía un montón de otras subelementos dentro de este mismo fenómeno. Entonces, no, yo creo que no nos damos cuenta de la mayoría de las cosas que pasan. Eh, eh, de la parte que sí nos damos cuenta es una pequeña porción, y en particular en términos de miedo y de emociones, pues en realidad se ha encargado toda, de hecho, una industria, la mercadotecnia, de secuestrar esta posibilidad, esta habilidad de toda la información subliminal que somos capaces de procesar. Uno de los ejemplos que se pone comúnmente en el campo de investigación de miedo es la capacidad que tiene el cerebro de poder responder con una respuesta de liberación de hormonas de estrés, de la dilatación de la pupila, aumento del ritmo cardíaco, sin estar conscientes de qué fue lo que lo disparó. Inclusive yo creo que uno de los hallazgos más interesantes que se han hecho en el campo de investigación del miedo y en general aún de las emociones es la rapidez con la que puede activarse el circuito dependiente de la amígdala, que hay que tener cuidado, no estoy diciendo que sea solo la amígdala, pero un conjunto de regiones cerebrales que dependen en cierta forma de la amígdala. ¿Qué tan rápido se activan estas neuronas? Eso es un trabajo que realizó justamente el doctor Gregory Quirk en el laboratorio de Joseph Ledoux, y que dio una clara idea de que nuestra mente funciona en segundos, pero el cerebro funciona en milisegundos. En unos cuantos milisegundos, la amígdala y los circuitos asociados son capaces de producir toda una respuesta conductual, fisiológica muy compleja para responder ante estímulos amenazantes del que no tenemos ni la menor posibilidad ni de interferir en esos primeros milisegundos, ni somos conscientes. Pasan 200 milisegundos, un montón de tiempo más que la temporalidad con la que procesamos estos pensamientos en la mente es mucho, pero para el cerebro ha pasado muchísimo tiempo y muchísimo procesamiento. Entonces, en concreto, la respuesta es no solo que sí podemos tener miedos inconscientes y los procesamos, sino que probablemente la mayoría de estas respuestas de miedo son completamente inconscientes. No es sino hasta el momento en el que, inclusive a partir de estas técnicas de atención plena, que podemos inclusive abrir una ventana para poder identificar y observar cómo estos elementos pueden hacerse visibles cuando en realidad pasaron desapercibidos de nuestra esfera de conciencia. Y sé que tienes un podcast relacionado a lo mejor con una parte de esto.
y que tiene que ver justo con acentuar la importancia de la conciencia. Lo que estudiamos en modelos animales, obviamente no podemos decir que sea conciencia, no podemos decir ni que son conscientes ni que no son conscientes. En palabras del filósofo Thomas Nagel, en realidad, pues creo que nunca vamos a poder entender qué es lo que se siente ser ese otro individuo, ser, por ejemplo, como decía él, un murciélago. Entonces, ese es el tipo de preguntas que solo creo que las vamos a poder responder en humanos, pudiendo hablar de la subjetividad, las respuestas que dan los seres humanos, y que sabemos que en gran parte son inconscientes, pero que regresando a la definición que ha puesto en duda Joseph Ledoux del miedo como un elemento subjetivo de interpretación cognitiva, la conciencia va a ser fundamental para poder entender si realmente esto que hemos estado estudiando en modelos animales, que hemos llamado miedo por mucho tiempo, que son respuestas de defensa ante una amenaza, si realmente esos tienen que ver o no con lo que nosotros sentimos como seres humanos como miedo. Ahí la conciencia y entender esos procesos y mecanismos de conciencia en el cerebro creo que van a ser importantes para poder ver si hay una posible disociación o pues si estamos hablando de la misma cosa como muchos han propuesto. Bueno, pues de hecho ahorita con la respuesta tocaste algo que yo uniría que es como, existe algo así en la ciencia como los amigdaloides, que aparte, aparte no es solamente el grupo que estudia la amígdala, sino de hecho Joseph Ledoux creo que tiene una banda musical con Así ese es, nombre, los amigdaloides. los amigdaloides es una banda de heavy metal. Imagínate. Entonces, digamos que a mí me da la sensación, y lo digo porque estoy dentro del mismo grupo que tratamos de investigar estos procesos, de que hay una inclinación muy fuerte a la amígdala, tanto que, ¿sabes? Existen conceptos en nuestra sociedad que se empiezan a volver casi que comerciales y cliché, como por ejemplo, a veces el mindfulness, la atención plena, todo eso, a veces en la ciencia creo que es la amígdala. Entonces, te quería preguntar, cuando hablamos de procesamiento emocional, primero, ¿por qué le damos tanto énfasis en la amígdala? Y lo segundo, ¿realmente es ese énfasis absolutamente necesario? ¿Es el papel que le damos a la amígdala en el procesamiento del miedo tan importante? ¿Hay otras estructuras que resultan ser igual de importantes? ¿Por qué tanta amígdala en esta historia? Es una muy buena pregunta que tiene que ver, yo creo, que con la historia de las neurociencias y que se remonta un poco a la manera tan eficaz y robusta con la que fue guiando las líneas de investigación Joseph Ledoux, entre otros investigadores que empezaron a enfocarse en la amígdala. Originalmente, si pensamos en cuáles son las regiones cerebrales que estaban asociadas con respuestas emocionales, en algún momento el foco fue el hipotálamo, en otro momento eh, llegó a ser el hipocampo. Ha habido muchas teorías para tratar eh, de justificar casi como un cerebro emocional y, pues la historia ha ido, no sé si a partir un poco de mercadotecnia y de sobresimplificación, ha llevado a poner casi como que la amígdala es el centro del universo emocional. Me parece que fue importante en su momento, justo para tratar de
de centrarse en una parte del cerebro y entenderla de mejor manera y ver cómo contribuye a diferentes cosas de la vida, de la supuesta vida emocional. Pero yo creo que ya hemos dejado en parte esa tendencia amigdalocéntrica. Eh, recuerdo, por ejemplo, diapositivas en donde se ponía a la amígdala en el centro de una serie de conectividad del cerebro y como que todas las vías llevaban a la amígdala. Lo mismo podríamos hacer con muchas otras partes del cerebro y si es nuestro centro de atención. Lo que solemos hacer los neurocientíficos, pues eso, es decir, esta es una parte del cerebro que a mí me interesa y entonces creo que todo tiene que ver con esta parte del cerebro. Eh, el mismo Joseph Ledoux y gente que ha estado, muchos otros laboratorios que han estado involucrados en dirigir la atención tanto a la amígdala, en realidad saben que, han mostrado evidencia de la importancia de la amígdala, tanto como de otras partes del cerebro, en esta regulación de las respuestas de miedo, como puede ser el hipocampo, la parte ventral del hipocampo en particular, la corteza prefrontal, y cada vez vienen surgiendo cada vez más partes del cerebro. Hay que acordarse también que originalmente se decía que la amígdala era responsable de las respuestas de miedo. Era casi como, tú tienes miedo, es tu amígdala. Cuando en realidad ahora sabemos que no, que afortunadamente la ciencia es eso, es autocorregirse e ir cambiando, nada está en una piedra escrito y no puede ser modificable, sino que la evidencia a lo que apunta es que es una parte del cerebro que lo que nos ayuda es a identificar elementos que son importantes a los que hay que poner atención. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Hay una tendencia y un sesgo en la vida de los seres humanos, y en los mamíferos en general y en muchos otros organismos, a que las cosas que son negativas, pues es a la que hay que prestar atención y atender más rápido, porque pues, de eso depende nuestra supervivencia. Regresando entonces al amigdalocentrismo, me parece que cada vez es más evidente que gracias a poder entender cómo diferentes partes del cerebro detectan y regulan respuestas de defensa ante una amenaza o esto que podemos llamar miedo, con una interpretación cognitiva, son la conjunción de actividad dinámica a lo largo del tiempo y que no dependen solo de la amígdala, sino de un conjunto de circuitos cerebrales que coordinan estas respuestas. Donde la amígdala parece ser una parte muy importante, un nódulo subcortical que se ha mantenido a lo largo de la historia evolutiva, que parece ser uno de los interruptores importantes para redirigir la información a partes corticales y subcorticales y de esa manera tener un proceso de integración de esta respuesta y que no dependes únicamente de esa parte del cerebro. Se puede no tener amígdala y tener respuestas de miedo. Bueno, pues Francisco, mira que, claro, eres un neurocientífico enfocado en las respuestas de miedo y las respuestas de defensa, digámoslo así. Eh, ¿Por qué a veces, así como pasa esa inclinación con la parte de la amígdala, parece que nos enfocáramos muchísimo en la parte de las respuestas emocionales negativas? Y a lo largo de estos años también de formación he visto constantemente la misma historia, pero funciona muy bien. Y es el ejemplo de preguntarnos en qué momento estaba y qué ocurría en su día, el día del atentado de las Torres Gemelas. Y todos inmediatamente sabemos dónde estábamos, inclusive lo que comimos, qué estaba pasando alrededor de ese evento que terminó siendo traumático no solamente para la población de los Estados Unidos, sino también para todos que de alguna forma vimos lo que ocurrió. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con las respuestas emocionales negativas? ¿Por qué no somos capaces de acordarnos tanto de lo malo
y tan difícil que es acordarnos de lo bueno. Es decir, precisamente la epidemia de salud mental que tenemos no es precisamente porque recordemos bastante seguido las cosas positivas que nos pasan, es realmente recuperar lo negativo. ¿Por qué nuestro cerebro tiene una inclinación a la información negativa? Esa es una pregunta muy complicada de contestar, pero creo que, creo que tiene que ver con la importancia que tiene, regresando un poco a la teoría del forajeo y de cómo los animales están continuamente en búsqueda de recompensas y pueden encontrarse con amenazas. O como lo pondríamos en la vida cotidiana, el levantarse en la mañana y sabiendo que aunque hay un montón de cosas que nos pueden provocar daño, eh, vamos a buscar las cosas que nos hacen sentir bien. Creo que para el cerebro es más importante y para un ser vivo es más importante decir aquí corrió que aquí murió, es decir, a darle mayor importancia a aquellas cosas que pueden determinar en un solo instante, en una sola ocasión, que desaparezca de la existencia y no pase sus genes, a las oportunidades que se tienen para alimentarse. Esto, habiendo dicho eso, eso depende del balance en el que se encuentren. Con esto quiero decir, si la información tiene un sesgo hacia lo negativo, depende de la circunstancia, el contexto de vida en el que se encuentra el individuo. Si el individuo, por ejemplo, tiene un déficit de recursos energéticos, es decir, alimentación, y la alimentación es en ese momento lo que es más importante para el individuo, entonces la información negativa va a tener que pasar a un segundo plano, como lo platicábamos al principio de la charla. Y entonces quizá ahí la información negativa no, no sea el procesamiento más óptimo que favorecer en ese momento. Pero en otras circunstancias, en la mayoría de las otras circunstancias, los elementos negativos son los que pueden ocurrir una sola vez y hacer que acabe con la existencia. Ahora, regresando al ejemplo que te estabas poniendo del 11 de septiembre o cualquier atentado a la vida que pueda ser sorpresivo y que tiene una repercusión importante sobre cómo lo recordamos. Fíjate que una de las cosas que es interesante, que habíamos asumido durante mucho tiempo, que las cosas malas las recordamos mejor y con mayor detalle. Hay un estudio de Elizabeth Phelps, también de la Universidad de Nueva York, en donde justamente estando en Nueva York, en ese momento de septiembre 11, en realidad no es que haya que se consolide, aunque se consolida más rápido la información, atendemos más esa información y no a la información alrededor. El detalle de la información que se aprende, que se guarda, no es tan alta como la de otros elementos neutrales, sino la confianza que tenemos de poder decir que eso que nuestra memoria es más fiel a lo que ocurrió. Entonces aquí hay otro fenómeno que tiene que ver con la confianza que te tiene que dar el acordarte de cosas que son negativas. No necesariamente que realmente te acuerdes de los elementos y los detalles de las cosas negativas, sino que pueda guiar la toma de decisiones en un futuro. Y en eso el cerebro se encarga de darle más confianza a las memorias de cosas negativas y digamos que consolidarlas y dejarlas bien afianzadas en el cerebro para que eso pueda ayudarnos a guiar las decisiones posteriores. Y ahí yo creo que es donde, en particular en mi laboratorio, pero también en otros laboratorios, va dirigiéndose cada vez más la investigación de las respuestas de defensa o las respuestas ante recompensa, de búsqueda de recompensa, a tratar de entender
cuáles son las circunstancias que están influidas sobre las decisiones que se toman en momentos particulares de acuerdo a esta información motivacional o emocional. Y por eso creo que a lo mejor eso nos podría ayudar a entender también un poco más por qué las cosas negativas también, pues en cierta forma son las que ayudan también a determinar un poco las decisiones que tomamos más que las de recompensa o de las oportunidades. Y ese balance yo creo que va a ser interesante ver cuáles son los mecanismos cerebrales que la hacen posible. Francisco, nos hablabas mucho, por ejemplo, ahorita sobre eso, la forma en que recordamos ciertas informaciones. Digamos que he tenido la oportunidad de ver a lo largo de estos años también tendencias. Parece que en la ciencia seguimos tendencias. Y es, por un lado, el manipular la memoria. Creemos que en algún momento es posible borrar un recuerdo. No exagero en el sentido que he visto en los títulos inclusive palabras diciendo erase, ¿no? De removerla como tal. Eh, ¿Tú crees que esto realmente es posible? Es decir, ¿podríamos llegar a suprimir en algún momento recuerdos específicos? Lo pregunto porque hay otra serie de estudios que nos muestran que las memorias realmente están relacionadas. Es decir, que depende, por ejemplo, si son o las aprendemos en un tiempo próximo, tienen mucha relación, comparten circuitos neuronales. Entonces, pareciera que esa posibilidad que parece como neurociencia ficción, más bien, es eso, solamente una ficción. ¿Cuál es tu opinión sobre esa posibilidad que tendría la ciencia en algún momento de eliminar memorias o informaciones específicas en el cerebro? Pues, estoy de acuerdo contigo que una parte suena neuroficción, pero en realidad hay otra que no, que es, sí existe evidencia en modelos animales que es posible eh, eliminar específicamente memorias en particular establecidas en el laboratorio, tratando de separarlas de todos los demás elementos y que podría ser que se logra hacer en modelos animales, ratones y ratas. Este es un trabajo que lo que ha desencadenado es justo lo que dices, una neuroficción, que es si esto se podría hacer en un ser humano o inclusive en una situación que tenga menos control sobre los elementos que se aprenden, cuáles son los que se recuperan y todas estas cosas. Como bien dices, pues todas las memorias están relacionadas unas con otras. Al borrar una, inevitablemente tendrías que empezar a borrar algunos elementos de otras memorias. Pero es una realidad que sí es posible hacerlo con las herramientas genéticas moleculares actuales en modelos animales, pero no creo que que se pueda hacer eso ni que sea siquiera deseable el, el poder escoger con qué memorias te quedas, con cuáles no, sino que habría que promover quizá más una manera de entender a las memorias como como un sistema dinámico que ayuda a tomar diferentes decisiones de acuerdo a diferentes circunstancias y poder entonces, si el caso es manipularlas, pues entonces manipularlas de acuerdo no a borrar información, sino a poder utilizar otros circuitos cerebrales como por ejemplo, platicamos desde el principio de esta charla, el incentivo de una recompensa para quitar el peso que puede tener una memoria intrusiva de miedo, por ejemplo. Ayudada como se hace actualmente, fármacos, en donde hemos hablado poco en esta ocasión, pero la relación que hay entre el cerebro y el cuerpo, que es fundamental para la expresión de las emociones,
el poder disminuir el impacto que tiene la retroalimentación del cuerpo para aumentar la percepción de daño o de importancia de una respuesta de miedo, pues ese tipo de cosas pueden ayudar más a estos, pues, a simplemente borrarla, casi como eh, en esta neuroficción que ha llevado a películas tan interesantes como la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en donde justamente el objetivo era deshacerse de una memoria de una persona en particular y sin tener que degradar otras memorias. Inclusive la conclusión me parece, si no mal no recuerdo, pero ya hace mucho que no la veo, eh, era que al deshacerse de algunas de esas memorias también iban desapareciendo otras que no estaban relacionadas. Entonces, creo que, o más bien, hay evidencia de que se puede hacer, se ha hecho en modelos animales, no en humanos, y me parece que pues por ahí no va, no sé si sea el camino en el que al menos en el laboratorio estamos siguiendo esa línea de pensamiento. Bueno, Francisco, pues poco a poco nos acercamos ya al final y me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿cómo ves el proceso translacional de la ciencia? Muchas veces se trata de discutir bastante en esto, en ambientes académicos sobre la traslación. ¿Ves que lo que se está produciendo en el laboratorio está llegando de forma efectiva a los seres humanos? ¿Crees que de hecho el proceso que se está haciendo es correcto? ¿Crees que a veces algunas personas pueden decir que quizás es muy lento, pero tal vez eso permite que lleguen cosas realmente buenas a la población humana? ¿O crees que debería ser más rápido? ¿Cuál es tu concepto sobre esa labor translacional de hacer las cosas en el laboratorio e intentar que eso tengan una repercusión, por ejemplo, en los tratamientos de la salud humana? Mira, igual creo que la respuesta a esa pregunta es también, depende del contexto. Y me refiero a esto un poco para atraer la atención a la importancia que creo que de las cosas que están haciendo con este podcast de Despiertamente, y es visibilizar un poco la investigación que se hace en Latinoamérica, de lo que se hace en el norte global, donde hay otro tipo de mentalidad. La respuesta a tu pregunta con una mentalidad del norte global es sí, hagámoslo lo más rápido que se pueda, empujemos todas las tuercas que sean posibles para que el avance logre llegar a esta traslación de los experimentos en modelos animales a los humanos. Y la realidad es que aún con todo el dinero y el empuje y la investigación tan fenomenal que se ha realizado en este norte global, con algunas contribuciones también del sur global, en realidad hasta las compañías farmacéuticas se han desanimado, porque, porque se ha invertido mucho más en los avances tecnológicos y en esto que parece como casi como películas de Hollywood que son muchas luces y mucho parecer hacer ver que hay grandes adelantos, aunque sí, claramente los hay. De hecho, podría decirse que en los últimos 10 años conocemos más del cerebro de lo que se ha conocido eh, en tiempos anteriores, pero, pero que hay que entender esto también a partir de una contribución de todos los seres humanos, cómo habría que también detenerse un poco a pensar en cuáles son las cosas sobre las que habría que impulsar para esta traslación de los modelos animales hacia los humanos. Y me parece que eso tendría que ver también con la calidad de vida, y la calidad de vida que tiene que ver, que se da en diferentes lugares del globo terráqueo, no solo
pues para aliviar o para atacar los problemas fundamentales que se ven en el norte global, como enfermedades de Alzheimer, de Parkinson, sino también para atacar otros problemas como la desnutrición y otros elementos que son fundamentales para otra parte de la población del mundo. Entonces, para mí no creo que vaya más rápido, ni creo que tenga que ir más rápido, ni que haya que producir más rápido, sino que a lo mejor habría que tener en cuenta un cambio de paradigma en donde se pudiera entender de otra manera el beneficio que tiene la ciencia para la población en general. No necesariamente a partir de descubrimientos. Es curioso cómo si se acercan a mí para preguntarme qué es lo que haces y yo les digo que estoy en un laboratorio de investigación, la primera expectativa que se tiene es, bueno, ¿qué has descubierto? O ya estás trabajando sobre de la cura de Parkinson y Alzheimer. Y en realidad lo que me parecería más importante que la traslación que se podía lograr con el poco dinero que se tiene, sobre todo en países del sur global, es en la educación y en el hacer ver cómo el pensamiento científico, a partir de una duda continua, de un pensamiento lógico y crítico, puede ayudar a mejorar la manera en la que educamos y la que democratizamos la educación. Y de esa manera me parece que, al menos en México o en el sur global, podría ser más la intención, más allá de que produzcamos rápidamente el fármaco o la terapia de reprogramación del cerebro para aliviar algunos de los trastornos cerebrales. Me parece que la mayor contribución que al menos podemos hacer desde la ciencia básica es la formación de recursos humanos en parte y el entender la importancia que tiene el pensamiento crítico científico para muchas cosas en la vida, no únicamente para resolver en particular problemas de salud mental, por ejemplo. Bueno, Francisco, lo último sería, aunque creo que está bastante relacionado con tu última respuesta, pero de una forma general, ¿cómo tú ves que podríamos considerar la función social de la ciencia? ¿Qué es lo que realmente la ciencia le viene a dar a la sociedad? Desde mi punto de vista, lo que yo creo que hace la ciencia es ser capaz de ponerse unos espejuelos, como dirían los españoles, o unos lentes, unos anteojos que te permiten ver el mundo de otra manera. Y siempre ser capaz de tomar diferentes perspectivas ayuda a entender y a resolver los problemas con mayor creatividad. Por eso digo que la ciencia ojalá y se viera más como una forma de pensar, enseñar a pensar de una manera lógica, estructurada, crítica y siempre dudando, que eso al final me parece que ayudaría más al desarrollo del ser humano en sociedad y para mejorar su calidad de vida, no solo como individuo, sino en comunidad y viviendo en esta comunidad. Eh, Poder entonces ser capaz de tomar estas diferentes perspectivas. El análisis científico, por ejemplo, a mí me ha ayudado a ver pues los mecanismos de lo que para otras personas pueden estar viendo el mismo individuo, el mismo fenómeno en la naturaleza o en la vida cotidiana, verlo desde otra perspectiva, por eso digo que con otros lentes. Y ojalá estos lentes pudieran ayudar a tener un mejor entendimiento como seres humanos y en sociedad.
Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos desde Despiertamente por darnos estos minutos de tu tiempo, de compartirnos no solamente tu experiencia profesional, sino también tu visión personal de estos temas. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos poder contar contigo nuevamente en el futuro. Nos has Seguro. nutrido en estos minutos con mucho conocimiento y te quedamos inmensamente agradecidos. Pues ojalá mi opinión y mi perspectiva, pues eso, al final de cuentas lo que importa es que nos logremos comunicar y te agradezco a ti y a todo el equipo de Despiertamente el que tengan esta iniciativa proveniente de los hispanoparlantes para el mundo de habla hispana y para los latinoamericanos y que ojalá esto dé fruto en considerarnos como una comunidad que es no solo importante y relevante, sino fundamental para entender en particular lo que me interesa a mí, que es el funcionamiento del cerebro, pero este funcionamiento del cerebro en sociedad y en comunidad, eh, pues con los que hablamos el mismo idioma, pues. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por esas palabras y ten un excelente día. Igualmente, un abrazo. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Recuerda visitar nuestro sitio web y página de Instagram. No dudes en contactarnos para más información.